exposición de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. No cabe duda, hermanos, que en el transcurso de la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se encontró con muchas personas. Y cada encuentro, hermanos, con las personas marcaba un antes y un después. Un antes y un después en la vida de cada uno de ellos. Tanto, hermanos, como para aquellos que recibían a Cristo, aquellos que le aceptaban, como también, hermanos, para aquellos que no lo hacían. Siempre, hermanos, va a ser influyente, hermanos, Cristo en nuestra vida. Algunos, hermanos, para bien, algunos otros no tan bien. Pero Cristo, al encontrarnos con Él, hermanos, va a ser una influencia en nuestra vida, tanto para bien o algunas veces, hermanos, no para tan bien, porque no estamos dispuestos, muchos de nosotros, a dejar que Cristo actúe en nuestras vidas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Es la meditación que vamos a tener en esta mañana. Un encuentro con Jesús que puede renovar tu vida. Un encuentro con Jesús que puede renovar tu vida. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una renovación en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros necesitamos nuevas fuerzas? ¿Cuántos de nosotros necesitamos nuevos ánimos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos algo que motive a ser mejores? A mí me encanta, hermanos, ver aquellos carros, hermanos, de carreras, llamados carros de Fórmula 1, carros, hermanos, que corren una velocidad, hermanos, tremenda. Viendo, hermanos, ese tipo de carreras, veía yo que corrían alrededor de 300 o arriba de 300 kilómetros por hora. Son carros, hermanos, que están preparados para ello. Son autos, hermanos, que están con los aditamentos necesarios, hermanos, para correr a esas altas velocidades. Son de alto rendimiento esos motores. Pero también, hermanos, cuando veía esas carreras, obligadamente, se hacían 2 o más detenciones en la carrera, cada auto, para renovarse, para cambiar los neumáticos, para cambiar las llantas, para cargarse de combustible y para corregir si es que algo estaba fallando en el automóvil. Una cosa sí estaba seguro, se veía seguro allí, hermanos, que el auto no podía terminar la carrera sin que se detuviera por lo menos 2 veces. No pueden terminar la carrera. Tienen que renovarse. Porque si después, hermanos, si no hacen ese alto para renovarse, ocurren los accidentes, vienen las tragedias y tenían que detenerse a fuerza.
Y cuando yo veía eso, decía, pero si son autos extraordinarios, pues sí, pues siendo autos tan extraordinarios, también necesitan detenerse y renovarse. ¿Cuántos de nosotros necesitamos detenernos y renovarnos? Espero yo, hermanos, que lo que vayamos a meditar en esta mañana sea de ayuda para nosotros a hacer un alto en nuestra vida y cambiar y renovar lo que se necesite cambiar y renovar lo que se necesite ser renovado. Dice aquí, hermanos, la historia que Jesús, hermanos, va y toma la decisión, hermanos, de ir a la ciudad de Naín. Y nos llama la atención, hermanos, porque Lucas nos lo está escribiendo así, que cuando el Señor Jesús va, iban con él muchos, dice, iban con él muchos de sus discípulos. Pero lo que llama más la atención aquí, hermanos, es que Lucas hace diferencia entre toda la gente que va detrás del Señor Jesús. La gente va siguiendo al Señor Jesús. Pero dentro de esa gente que está siguiendo al Señor Jesús hay discípulos, ¿sí? Dice ahí, iban con él muchos de sus discípulos, dice, y luego aparte también dice Lucas, iba una gran multitud. Lucas, hermanos, está haciendo diferencia primero en la gente que va siguiendo al Señor Jesús, y normalmente, hermanos, así ocurre con el Señor Jesús. Habla acerca de discípulos, aquellos que están dispuestos a seguirlo en cualquier momento. Discípulo es aquel que está dispuesto a cumplir con el Señor Jesús en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, hermanos. Un discípulo, hermanos, está dispuesto inclusive a defender a su maestro. Y el Señor Jesús iba siendo seguido, hermanos, por muchos discípulos. Pero también, hermanos, iba siendo seguido, ¿por quién? Por una gran multitud. Pero no dice que eran sus discípulos. La gran multitud, hermanos, era aquel tipo de gente que no estaba dispuesto a servir. Era el tipo de gente que no estaba dispuesto a trabajar. Era el tipo de gente que no estaba dispuesto a sacrificarse. Por eso no lo llamas como sus discípulos. Era gente, hermanos, que estaba siguiendo al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le gustaba ver que hacía milagros. Era gente que le seguía al Señor Jesús porque tal vez le gustaba escuchar algunas palabras del Señor Jesús. Y era otro tipo de gente, hermanos, o era el tipo de gente de que le gustaba seguir al Señor Jesús porque les daba de comer. Pero no eran sus discípulos. No estaban dispuestos a sacrificar nada. No estaban dispuestos a ser como un verdadero discípulo. Entonces, siempre hay esto, hermanos. Siempre para seguir al Señor Jesús hay discípulos y hay los que no son discípulos. Hay los que forman parte de la multitud nada más. Y la primera reflexión, hermanos, que nos hace esta lección en esta mañana es eso. ¿De cuáles somos discípulos? ¿De cuáles somos nosotros? ¿Somos discípulos del Señor Jesús o simplemente somos parte del grupo de seguidores del Señor Jesús? ¿De cuáles somos nosotros? Y Lucas lo pone esa diferencia, hermanos. Muchos de sus discípulos también, pero también lo seguía una gran multitud. Los discípulos lo seguían a todas partes, la gran multitud no. Así es, hermanos. ¿Cuántas experiencias les tocó vivir a ellos? ¿Cuántas experiencias, hermanos, les tocó vivir a los que estuvieron siempre con el Señor Jesús? Los discípulos siempre viven de todas las experiencias de su Maestro. La multitud no. Los discípulos siempre están escuchando a su Maestro, la multitud no. Los discípulos siempre tienen confianza en su Maestro, la multitud no. Cuando el Señor Jesús reparte los alimentos, todos disfrutan de los alimentos. Cuando el Señor Jesús hace milagros, todos disfrutan de los milagros. Pero no cualquiera está dispuesto a ser discípulo del Señor Jesús. Porque ser discípulo del Señor Jesús recae, hermanos, mucha responsabilidad, recae, hermanos, mucha dedicación, recae, hermanos, mucho trabajo. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros?
A los discípulos que permanecen continuamente con el Señor Jesús, en comunicación con Él, aprendiendo más de Él, o a la multitud que se convierte simplemente en simpatizantes del Señor Jesús, pero que no quieren asumir ninguna responsabilidad por su Maestro, no quieren tener ningún compromiso con Él. Pues bien, hermanos, el Señor Jesús va siendo seguido por mucha gente, sus discípulos y una gran multitud. ¿Cuántas? Muchos. ¿Cuántos son muchos? Muchos. Mucha gente lo estaba siguiendo. Pero siguiendo con el relato, hermanos, el Señor Jesús está llegando a un lugar, está llegando a la ciudad a la cual se dirige. Y en las ciudades, hermanos, en aquel tiempo estaban con un muro, hermanos, alrededor, con el cual se protegían, hermanos, cuando era tiempo de guerra. Pero de esos muros, hermanos, había ciertas puertas que estaban ahí, hermanos, para que la gente entrara y saliera de la ciudad. El Señor Jesús se va acercando a una de esas puertas, hermanos, para entrar a la ciudad. Pero al momento, hermanos, que el Señor Jesús va entrando, viene saliendo otra gran multitud de la ciudad hacia afuera. Y encuentra con el Señor Jesús. Dice, hermanos, que llevaban en esa hora, venía esa gran multitud y llevaban a sepultar a uno que había muerto. Llevaban a sepultar a uno que había muerto. Dice Lucas, hermanos, ahí en el versículo 12, que al que llevaban a enterrar, hermanos, era hijo único de su madre. Era su único hijo al que llevaba a enterrar. Había muerto su único hijo. Pero hace la aclaración Lucas, hermanos, también para entenderlo un poquito mejor. Dice, llevaba a enterrar a su único hijo. Pero dice que esta mujer era viuda. Y había con ella, dice, mucha gente de la ciudad. Hermanos, claramente vemos que esta mujer es viuda. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, que esta mujer es viuda, un día estuvo casada. Pero su esposo murió. No nos dice cuándo murió el esposo. Ya no podía contar con su esposo. Si una persona viuda, hermanos, y más en el tiempo del Señor Jesús, era bien difícil la situación, la circunstancia, hermano, para la mujer que era viuda, porque perdía aquel proveedor, hermano, del sostenimiento diario. Pero ahora esta mujer no solamente pasaba por ese dolor, sino que ahora esta mujer, hermanos, está pasando por el dolor de llevar a enterrar a su hijo. Una tragedia tras otra. Esta mujer, hermanos, ya sufrió la pérdida de su esposo. Ya ha padecido su corazón ese dolor, ya han llorado sus ojos, muchas lágrimas por la pérdida de su esposo. Pero ahora, hermanos, según el relato de Lucas, está llorando, hermanos, por la pérdida de su hijo. Lo lleva a enterrar a su hijo. Y dice, aclara Lucas, era su único hijo. Estaba pasando, hermanos, por momentos bien difíciles. Estaba pasando por momentos bien complicados. La vida, hermanos, cuando nos toca pasar por momentos difíciles, la vida, hermanos, se nos hace que se nos va a acabar en esos momentos. Cuando perdemos a un ser querido, hermano, la vida tal parece que hasta ahí termina. Y esta mujer ya le había pasado, hermanos, con esta era la segunda ocasión. Siente que la vida, hermanos, se desmorona cuando pierdes a un ser querido. Cuando te toca pasar por los momentos amargos, hermanos, o vivimos experiencias amargas como esta mujer. Nos damos cuenta, hermanos, de la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Pero pasamos por momentos bien difíciles. Pasamos por momentos amargos y no simplemente, hermanos, el hecho de perder a un ser querido. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles, por momentos complicados. Y como les digo, no solamente, hermanos, el hecho de que muera alguien cercano a nosotros,
sino que pasamos momentos difíciles, hermanos, de estar pasando situaciones difíciles tal vez con el esposo o con la esposa. Tal vez no es la mejor relación que podamos tener. Y hay situaciones difíciles que nos toca enfrentar así. O aquellos, hermanos, momentos difíciles cuando nos toca batallar, hermanos, en el hogar con alguno de nuestros hijos. ¿Cuántas madres y cuántos padres, hermanos, pueden vivir una muerte espiritual, hermanos, de alguno de sus hijos? Porque no quieren cambiar su vida. Porque los ven perdiéndose, hermanos, tal vez en las drogas, tal vez en el alcohol, tal vez en la delincuencia, o tal vez, hermanos, con las malas amistades. Esta mujer, hermanos, estaba experimentando dolor. Yo no sé qué dolor podemos estar experimentando nosotros ahora. Yo no sé qué puede estar haciendo que nuestro corazón, hermanos, tenga dolor. Yo no sé qué puede ocasionar en estos momentos, hermanos, que nuestro corazón esté sufriendo. Pero sí les puedo decir, hermanos, que Cristo puede renovarnos a nosotros. Puede darnos nuevas fuerzas. Puede darnos nuevos ánimos. Esta mujer, hermano, ya había experimentado el dolor de perder a su esposo. Esta mujer, hermano, ya había quedado en una situación de viuda. Y ahora con la muerte de su hijo, hermanos, estaba totalmente desamparada. ¿Qué iba a hacer esa mujer? Ya sin el apoyo del esposo, sin el apoyo de su hijo, hermanos, que me imagino que pudiera haber sido quien la estuviera apoyando. ¿Y ahora qué iba a hacer? En aquel tiempo, hermanos, cuando alguien iba a llevar a sepultar, los dolientes o los familiares más cercanos, hermanos, del fallecido siempre iban por delante. Después, hermanos, iba el difunto y luego seguían la demás familia, amigos, vecinos que los acompañaban. Dice, llama la atención, hermanos, llama la atención cómo esta viuda, hermanos, va adelante, va llorando por la pérdida de su hijo y llevan ahí al que iban a sepultar, pero dice, llama la atención, hermanos, cómo va una gran multitud detrás de ellos. Tal pareciera, hermanos, que esta mujer era querida en la ciudad y la gente se estaba compadeciendo de ella y la estaba acompañando en su dolor. A esta viuda le acompañaba mucha gente en su dolor, hermano. Y lo único que había en el corazón de aquella mujer en ese momento era tristeza. Lo único que había en el corazón de aquella mujer en ese momento, hermanos, era dolor, era desamparo, era amargura, hermanos. Era soledad lo que había en ella. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez nos hemos sentido así de esa misma manera? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por circunstancias, hermanos, en que nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en una situación nos hemos sentido, hermanos, que no encontramos la salida? Y que no hayamos qué hacer. No sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos cómo vamos a despertar al siguiente día después de pasar por algo difícil. Pero dice el versículo 12, que cuando le llevaban a enterrar, ella va por delante. Y allí, hermanos, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente. Pero llegó el Señor Jesús, se encuentra con ella el Señor Jesús, se encuentra con ella, hermanos, allí. ¿Y saben qué le dice el Señor Jesús cuando la encuentra? Dice en el versículo 13, hermanos, y cuando el Señor Jesús la vio, el Señor Jesús la está viendo. Yo en varias ocasiones me he preguntado, ¿qué va a hacer Jesús a la ciudad de Naín? ¿Qué va a hacer a la ciudad de Naín? ¿Y saben qué iba a hacer, hermanos?
iba a ir a renovar la vida de aquella mujer. ¿Saben a qué viene Jesús hoy aquí? A renovar la vida de cada uno de nosotros. ¿Saben a qué viene Jesús aquí hoy? A renovar tus tristezas, a secar tus lágrimas, a quitar la amargura de tu corazón y a curar tus dolores. Eso viene. Alguna vez yo siempre, ¿qué va a hacer Jesús a Naín? Jesús, hermanos, va a ir a Naín, hermanos, porque ahí, precisamente cuando Él llega a la puerta, viene una mujer que lo necesita a Él. Jesús está aquí, hermanos, porque tú has venido a que te ayude. Jesús está aquí, hermano, o hermano o hermana. Jesús está aquí porque necesitas tú de Él. Por eso está aquí. Y que aquella mujer necesitaba algo. Necesitaba renovar su vida. Y el único que podía renovar la vida de aquella mujer era Jesús. Y Jesús por eso estaba allí en la ciudad. Por eso llegó a la ciudad. Nada más a eso fue, hermanos, a esa ciudad. Llegó allí, hermanos. Y Jesús la vio. Y Jesús te está viendo hoy a ti también. Yo no sé qué traigas a tu corazón. Yo no sé cuál sean los anhelos de tu corazón. Yo no sé por qué está sufriendo tu corazón. Pero Jesús sí lo sabe. Jesús sabe qué es lo que está pasando. Jesús sabe qué es lo que te está preocupando. Jesús sabe qué es lo que tú estás buscando. Y Jesús quiere renovar tu vida. Y así como vio a aquella mujer, Jesús te está viendo a ti hoy. Y aquella mujer cuando la vio, ¿saben qué le dijo Jesús? Le dijo, no llores. ¿Qué? Le dijo, no llores. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a aquella mujer que no llore? ¿Cómo es posible que le diga eso? Si ha perdido a su hijo, a su único hijo, lo ha perdido y Jesús viene y le dice, no llores. Señor, pues si está llorando todos los días, si he estado llorando toda la noche, si he estado sufriendo por la pérdida de mi hijo, ¿por qué me dices que no llore? Jesús le dijo, no llores. Palabras, hermanos, del Señor Jesús. Palabras del Señor Jesús, hermanos, para consolar a aquella mujer. No llores. Hermanos, en medio de su tristeza, en medio de su dolor, puede darle palabras de consuelo. Dios también se compadece por aquellos, hermanos, que llegamos a pasar por momentos de dolor. Dios se acerca a nosotros, hermanos, no solamente para consolarnos. Dios también se acerca a nosotros para bendecirnos, para confortarnos. Es reconfortante saber que Dios tiene sus ojos puestos, hermanos, en nosotros. En momentos de dificultad puede acercarse a nosotros y puede restaurar nuestras vidas. Así es Dios. Así es el Señor Jesús. Jesús le dice a esta mujer, no llores. ¿Saben por qué? Porque iba a hacer algo. Y aquí en esta mañana a ti también te dice, hey, no llores. Yo voy a hacer algo por ti. Hey, no llores. Yo te voy a renovar. Hey, no te preocupes. Ese problema que tienes tú, no te preocupes. Yo voy a hacer algo por ese problema que tú tienes. Tu esposo, tu esposa, no te preocupes. Yo voy a hacer algo. Tú no lo ves. Pero yo voy a hacer algo por ti. Por tu hijo. Yo voy a hacer algo por ti. Las mismas palabras que le dijo a esa mujer.
Cuando Jesús le dice eso, es porque va a hacer algo. Y Jesús nos dice que siempre está dispuesto a hacer algo en nuestras vidas, a actuar en nuestras vidas. Dice el versículo 14, hermanos, y acercándose Jesús, primero le dijo, no llores. Y acercándose Jesús, dice, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Levántate, le dijo aquel joven. Entonces el versículo 15 nos dice que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo vio a su mano. Después de que la consoló, lo siguiente que hizo Jesús enseguida, en el momento, hermanos, del Señor, fue darle vida al joven. ¿Qué necesitaba aquella mujer para que renovara su vida? ¿Qué es lo que necesitaba? A su hijo. Pues ten a tu hijo. ¿Qué es lo que necesitas tú para renovar tu vida? A tu hijo, ten a tu hijo. A ti te digo, joven, levántate. Y aquel joven se levantó y fue y se lo entregó a su madre. ¿Sabe por qué? Porque eso era lo que necesitaba para renovar su vida. Porque era lo que necesitaba para estar bien. Porque era lo que necesitaba para no quedarse sola, desamparada, triste. Se lo dio. ¿Qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú necesitas para que Cristo renueve tu vida? Pídeselo. O por lo menos ponte delante de Él para que te mire y renueve tu vida. Hoy quiere hacer el Señor lo mismo, hermanos. Quiere restaurar nuestras vidas. Quiere restaurar nuestras familias. Esas familias que poco a poco se van destruyendo y se van acabando. Dios quiere darnos nuevas oportunidades. Y nos las quiere dar por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice ahí el versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a tu pueblo. ¿No quieres que Dios te visite en esta mañana? Y dice el versículo 17 para finalizar, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de los alrededores. La situación, hermanos, de aquella viuda cambió. Tu situación ahora, lo que tú estás viviendo puede cambiar también. ¿Gracias a qué, hermanos? Gracias a que Jesús se cruzó con ella en su camino. Transformó su tristeza y su dolor, hermanos, en un gozo tan grande porque le restauró o le dio a su hijo nuevamente. Aquel pueblo fue testigo, hermanos, de la gracia de Dios, recibiendo el beneficio de la visitación del Señor Jesús a aquella ciudad. Hermanos, Señor Jesús está cruzando nuestras vidas para renovarnos. ¿Quieres tú seguir cargando eso que traes en tu espalda? ¿Quieres seguir batallando con eso que te causa mucho dolor y mucho sufrimiento? ¿No quieres cambiar? ¿No quieres renovarte? ¿No quieres convertirte en discípulo y no solamente en un simpatizante de Cristo? ¿No quieres ser testigo de ese grande poder que tiene el Señor? El deseo de Dios hoy, hermanos, no es simplemente venir de visita a nuestras vidas, sino que Él quiere permanecer, hermanos, en nuestros hogares, en nuestros corazones. ¿Qué vas a hacer? Señor Jesús está viniendo hoy. Porque cuando Jesús, hermanos, se cruza en nuestra vida, nunca va a ser igual. Ya nunca será igual. Seremos testigos de sus maravillas, de sus sanidades, de sus milagros y de la restauración, de la renovación de la vida. La mejor decisión, hermanos, hoy es acercarnos y convertirnos en sus discípulos y seguirle. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú hoy en esta mañana con tu vida? Dios quiere renovarte. Dios quiere cambiar tu vida. Quiere cruzarse contigo. Quiere actuar. Y Él sabe
Él sabe la manera de actuar en tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Lo vas a aceptar? ¿No quieres acercarte al Señor Jesús hoy que puedes hacerlo? Ya que mañana ya no puedas, pero hoy es la oportunidad de salvación. Si hay alguien en esta mañana que quiera acercarte al Señor y quiera que Jesús cambie su vida, acéptelo como tu Salvador. Venga a formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sea bajado las aguas del bautismo. Sea parte de su iglesia. Y si tú, hermano o hermana, ya eres parte de la iglesia y quieres que el Señor Jesús renueve tu vida, sientes que se te están acabando las fuerzas y quieres acercarte al Señor Jesús, ven ahora, acércate a Él y Él hará algo por ti. Pero tienes que venir a Él, tienes que pedirse. Vamos a estar de pie, nuestro hermano Ricardo tiene preparado un himno de invitación y de invitación también está de pie. Vamos a estar de pie.